Y estos días he estado meditando en algo, y no es de lo que realmente voy a compartir con ustedes. ¿Cuánto le invertimos a esta vida que se va a quedar aquí? ¿Cuánto viviremos? Yo vengo de gente que dura bastante. Abuela duró 99, mami duró 98, mi hermano mayor tiene 89, pero por mucho que sea, siempre hay un tiempo de caducidad. ¿Cuánto le invertimos? ¿Cuántas entretenciones hay? Y no necesariamente tienen que ser pecado, pero entreteniéndonos de lo que realmente es real, hermanos. ¿Y cuánto le invertimos a lo que es eterno, a la vida eterna? Cualquier cosa puede distraernos para no orar, para no buscar la palabra, para lo que decía la hermana Marixa, para entretenernos en cualquier cosa que no vale la pena. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por lo menos yo me asusto que este año ya voy a cumplir 77 años y le digo al Señor, quiero que hasta el último respiro de mi vida yo pueda realmente cada día, más que venir a la iglesia, amarte con pasión, y que mis prioridades ciertamente estén en el Señor, porque todo lo demás, hermana, ha de quedarse. Lo más triste, lo más alegre, lo más amado, por mucho. Yo a veces me cuesta despojarme de ciertas cosas, me cuesta. Que una tarjetita de la nieta, que una foto, esos teléfonos los tengo full. Digo, ¿y cómo voy a borrar esta fotografía? Qué linda está mi nieta. ¿Y cómo voy a borrar? Un montón de cosas, hermana, que yo les digo a mis hijos, el día que el Señor me llame, aquí van a sacar carretadas que a nadie le van a servir, porque son Biblias, diccionarios, prédicas, papelitos. ¿A quién le van a servir? ¿Para quién es valioso? Para mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de juntarnos como pueblo tuyo, Padre. Cuando cantábamos esa alabanza, que tú te humillaste, te despojaste. Y no quiero ver ni a izquierda ni a derecha. Quiero saber que ese despojarse fue por mí. Cuando lo vemos de esa manera, Señor, todo cambia. Señor, y cantábamos también, porque a veces cantamos sin entendimiento. Lo cantamos porque las notas son bonitas, porque me gusta la letra, pero ¿qué de una realidad? Y cantábamos, abre mis ojos y contemplarte, Señor. Entonces ya no va a haber necesidad ni hambre de nada de lo que esté en este mundo, Señor. Entonces te miraremos a ti y todo lo demás será basura comparado contigo, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Concédeme, Señor, impartir esta palabra a mis hermanos, Señor, y recordármela a mí. Cuánto lo necesito. Cuánto necesito ver ese Dios soberano, todopoderoso, invencible, porque nuestros ojos están cerrados. De pronto están abiertos para venir a la iglesia, pero no para verte, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mientras hablaba de contemplarle, tengo un hermano creyente que tiene 86 años y me contaba, tuve una experiencia con la muerte. Y me llevó el Señor, nunca lo vi a él, fueron ángeles, por momentos estuvo muerto. Y lo llevó y lo pasó por ciertas partes del infierno. Y lo miraba y miraba aquellas prisiones, pero también le concedió ver lo celestial. Y dice que por un momento un ángel le dijo, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Y entonces él dijo, me quiero ir. Y el Señor lo regresó a la vida. Me dice, nunca vi a Jesús,
Porque si yo lo veo, le digo, no me quiero ir. Vi todo lo demás, pero nunca vi al Señor. Si hubiera visto al Señor, digo, no me quiero ir del cielo. Entonces yo supe que todavía había trabajo aquí en la tierra. Vamos a abrir, hermanos. Si lo miráramos a Él, si Él nos concediera, si fuera una realidad, ese pasaje abre mis ojos. Quisiera que me acompañaran a Ezequiel 37. Vamos a leer del 1 al 14. Yo quiero decirles que yo todavía saboreo el papel. Me encanta verlo, me encanta rayar. Como les digo, ya me han regalado, porque a los viejillos casi no nos hayan que regalar, entonces nos regalan Biblias. Pero yo amo esta viejita, destartalada y todo. Ahora me dice mi nuera, compré algo especial para pegarle esa Biblia. Sí, porque la amo. Vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 14. Acompáñenme, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza. Al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La visión de los huesos secos es una de las más impactantes en toda la Escritura. Esa escena profética que Dios le mostró a Ezequiel ocurre en un momento crucial para el pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia, prisionero a Babilonia. Pero ¿por qué estaban en esta situación? Los israelitas, como pueblo de Dios, habían caído en pecado. Se apartaron de Dios y el pueblo fue llevado cautivo y ahora estaban pagando el precio de su desobediencia. Todos, como pueblo de Dios, pagamos el precio de nuestra desobediencia. Pero aún la disciplina, Él la hace por amor. Ellos en esa condición de exiliados se sentían muertos, secos y sin esperanza. Pero me encanta la palabra, pero Dios no los había abandonado. Él estaba con ellos aún allí en el exilio. Sin embargo, en medio de esta situación, Dios revela un mensaje de restauración, vida y esperanza para este pueblo, igual que para nosotros. Aún en el exilio, a un paso de ver un milagro a favor de su pueblo,
¿Qué nos dejaría a nosotros una gran esperanza del amor de Dios para su pueblo? Como dice la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura tiene un mensaje. Antes de entrar en detalle de la visión, es importante entender el contexto en que fue dado. Israel, como pueblo de Dios, estaba devastado, tanto física como espiritualmente. Se sentían como un pueblo sin esperanza, como si Dios los hubiera olvidado completamente. ¿No es así con nosotros? Hay situaciones en la vida que nos sentimos así exactamente. Vemos a un lado gente que a nuestros ojos están totalmente bendecidos y uno se pregunta, ¿se siente olvidado por Dios? En una situación familiar, en una enfermedad, en una situación económica, nos sentimos abandonados, sin esperanza. Hemos esperado por años de pronto una respuesta y no vemos nada. Al contrario, de pronto vemos más oscuro. Y en medio de esta situación, la nación de Israel se encontraba en un valle de huesos secos. ¿Qué son los valles? Los valles son una metáfora de tiempos difíciles, problemas, pruebas, disciplina, sufrimiento, dolor, oscuridad, derrota, desánimo, confusión. Eso es un valle. Y esta visión era una forma simbólica de la condición del pueblo. Y ahí en el 37b dice ellos cómo se sentían. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Ese pueblo estaba sin esperanza. Así se veían. Se veían a sí mismos muertos, sin esperanza, sin identidad como pueblo de Dios, olvidando la promesa que Dios les había hecho en el pasado. ¿Cuál era esa promesa? En Ezequiel 36:25. Me encanta porque yo sé que sin ese nuevo corazón, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de ir en pos del Señor. Pero había una promesa. En el 36, ahí nomás, 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de nosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestro padre, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, aquí deja dicho que no tiene nada que ver con nosotros. Todo es la gracia y la misericordia. Yo les voy a dar, yo les voy a poner un corazón, yo lo voy a traer, ustedes son mi pueblo. Habla de una relación verdadera y restaurada entre Dios y su pueblo. Pero el pueblo estaba tan desesperado por su situación que les resultaba difícil creer y recordar las promesas del Señor. Hermanos, tal vez tu vida está más llena de la fe que la mía. Pero hay momentos también en que yo he perdido mi fe, en que yo he debilitado verdaderamente, y me he debilitado en decir, esta es la situación, pero esta es la promesa. No vamos a negar que hay algo real en la situación que estamos pasando, pero sobre la realidad está la verdad de Dios. Pero nos olvidamos en esos momentos. ¿Qué de nosotros que olvidamos esas promesas en el momento de la aflicción? En Isaías 51:13 dice, ya te has olvidado de Jehová tu Dios, que extendió los cielos y fundó la tierra, porque nos olvidamos. He estado como metido estos últimos días en el libro de Deuteronomio, y me encanta que el Señor les repite y les repite y les repite. Acuérdate, no te olvides, está atento. Hermanos, porque nos olvidamos. Nos olvidamos constantemente. Si usted no está completamente, diariamente con esto, y recordando y repitiendo y memorizando, aún con nuestra poca fe, nos olvidamos. Y ese pueblo decía, pereció nuestra esperanza, estamos destruidos. Pero con el fin de reconfortar a sus escogidos, Dios le concede a una vida, Ezequiel, esta extraordinaria visión de los huesos secos. Dios hace énfasis en que Él posee el poder, el amor y la misericordia para cumplir su promesa. En Santiago 5:11 me encanta porque dice que el Señor es
como que yo sabía que era misericordioso, pero aquí lo enfatiza y dice, muy misericordioso. Eso es lo único, hermanos, que el Señor lo hace con nosotros. ¿Qué merece tu vida y la mía? De pronto la tuya no, pero la mía sí. Los juicios de Dios, hermanos, por nuestra desobediencia y la dureza de corazón. Pero el cumplimiento de la promesa de restaurar venía de Dios mismo y no de las circunstancias. Hermanos, las circunstancias van y vienen. Sus promesas son un sí, son inconmovibles. Dios es fiel a sus promesas. Él dio la promesa y Él la va a cumplir. En Isaías 14, para que veamos qué es lo que da, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Él ha dicho, hermanos, es un sí y un amén. Dios conocía la condición del pueblo, cómo se encontraba. ¿Y sabes qué? Conoce la condición tuya. ¿Qué podemos esconderle verdaderamente al Señor si todo lo sabe, si todo lo conoce? Si dice que no hay pensamiento que se esconde de Él, si dice que aún no está la palabra en mi boca y aquí la sabe toda, si dice que aún los cabellos de mi cabeza, todo lo sabe. A Él no lo podemos impresionar con palabras bonitas o queriéndole esconder algo. Todo lo sabe. Y en esa desesperación del pueblo es un punto de partida para comprender un poco la visión extraordinaria de los huesos secos. Dio la visión a través de una vida que tenía atentos oídos a la voz de Dios. Aún en el exilio, aún en la disciplina, había un hombre que verdaderamente amaba al Señor y que le decía, aquí está, no sé qué oiría, porque lo único que encontramos que tenía ese pueblo era queja. Hermanos, si hay algo a lo que yo renuncio, es a la queja. Qué triste que nosotros a veces como pueblo de Dios nos alineamos. Qué país más caro, qué delincuencia, qué presidente. Nos unimos a lo que dice todo mundo. Cuando Él nos ha llamado verdaderamente, cuando yo encuentro que la palabra me dice que Él ha saciado de bien mi boca, que me ha llamado para orar por Chávez, que me ha llamado, me decía un hermano finlandés que anda aquí, me decía, ¿cómo vive la gente aquí en Costa Rica? Esto es carísimo. 4 veces más caro que México. Pues no sé cuántas veces más que Inglaterra. Le digo, pero aquí hay un miserio en este país. Aquí no ves la miseria que se ve de Nicaragua para allá, por los muertos en mi país. Esto es un misterio, cómo vive esta gente aquí. Pero nosotros vivimos. Es un misterio. Y bendecimos Costa Rica. Y bendecimos al Señor. Y bendecimos la tierra donde verdaderamente Él nos ha plantado. No tenemos tiempo para quejarnos. Pero esta visión se la dio a un hombre que aún en el exilio y en la disciplina tenía el oído atento. ¿Qué dice el Señor? Qué ejemplo para nosotros que en los momentos más oscuros de nuestra vida nuestros oídos no están atentos a la voz de Dios. Pues aún en el silencio, cuando Dios está callado, Él nos está hablando. Pensaba hace poco cómo ese cuidado del Señor, y pensé en el Salmo 121 donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Pero lo dice como pregunta, pero el original no dice así, hermanos. La palabra dice, mi ayuda vendrá. No lo deja como pregunta, que viene la ayuda de Jehová para su pueblo. Como una seguridad, como una afirmación, por seguro es ciertamente que vendrá, concedido. Usted lo puede buscar en el original. No lo deja como pregunta, que viene. Mi ayuda vendrá del Señor. Ayuda en hebreo quiere decir rodear, proteger, guardar de todo mal, de toda adversidad, de toda aflicción, de toda calamidad, de toda miseria, de toda pena, de todo problema. Él rodeará y protegerá a su pueblo de toda calamidad, de toda angustia, de toda necesidad, de toda depresión, de todo desánimo. Él lo liberará. Salmo 94:14 dice, no abandonará Jehová a su pueblo. La fidelidad de Dios para con nosotros no depende de mí, depende de Él, hermanos. No va a abandonar Jehová a su pueblo. A veces somos como un pueblo, por lo menos yo me he visto y he tenido que pedir perdón. Somos como un pueblo que peleamos nuestras batallas como si Él no existiera. Muchas veces me he visto yo batallando, tratando de solucionar con ese orgullo de redención. Yo puedo, yo creo, si le digo, si le mando un libro, si compro, si vendo, si voy.
Se llama orgullo, hermanos. Pongámosle nombre. Se llama orgullo. Y es de venirnos a arrepentir y decirle: Señor, yo no sé, yo no puedo, soy incapaz de poner, hermano, el rostro sobre el piso y arrepentirnos de querer resolver y pelear nuestra batalla por nosotros mismos. Cuando Él nos ha dicho que tiene nombre y se llama Jehová de los ejércitos. Él tiene nombre, eso se llama Él. Y vivimos como si Él nos hubiera abandonado, como si Él no viera nuestra condición por la que estamos pasando. A mí me encanta Éxodo 3:7. Por favor, leámoslo porque realmente no lo puedo pasar desapercibido. ¿Cuál ha sido la condición de Dios para con su pueblo? Éxodo 3:7. No lo marqué aquí, pero quiero leerlo con ustedes. Me encanta. Subráyelo, lo que es el Señor para con su pueblo, no por causa de usted, sino por causa de lo que hay dentro de usted, que es Cristo Jesús. En Él está la bendición. Y luego dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos. Hermanos, Él lo ve todo. Donde dice: he visto, he oído, he conocido y he descendido para ayudarlos. Eso es nuestro Señor. Un Dios fiel. He corrido abajo para hacerme cargo de su situación. Y en esa condición de la necesidad de ese pueblo, que quería dejarnos a nosotros una gran lección, le hace una pregunta a Ezequiel. Ezequiel, ¿qué ves? Le hace una pregunta como me la ha hecho tantas veces a mí. ¿Qué ves? Ezequiel, estamos trabajando sobre el Ezequiel 37. ¿Tú crees que vivirán estos huesos? Uno podría esperar, hermanos, que un cadáver recién muerto puede revivir. No fue así con Lázaro. Apenas tenía 4 días. Pero ¿qué de huesos que ya dispersos y desprendidos vivirán estos huesos? Ezequiel respondió con la única esperanza que podía encontrar: Señor, tú lo sabes. ¿Cuántas veces en nuestros imposibles, por lo menos yo tengo años de ver imposibles, y el Señor me sigue mostrando? ¿Tú crees que yo puedo? ¿Tú crees que yo puedo? Dios está diciendo: ¿tú crees que yo puedo actuar aquí con algo que a tus ojos está muerto? Dios no está esperando información. ¿Qué podía responder Ezequiel, aquel que no hay pensamiento que se esconda de él? ¿Qué podía responder Ezequiel, que aún dice que él no está la palabra en la boca y él ya lo sabe toda? ¿Qué podía responder Ezequiel, aquel ante el cual todas las cosas están desnudas y abiertas delante de él? Esta era una visión aterrorizante y sobrenatural que nos cuesta comprender o imaginar, y que tenía un mensaje muy directo para la nación de Israel. Pero ¿qué quiere decir a nosotros, a tu vida y a la mía, cuando nos vemos en situaciones sin esperanza y las vemos muertas? El Señor puede dar vida aún en las situaciones más desesperanza, por muy muertos que las veamos. Pensé en los arqueólogos. Todos sabemos aquí lo que es un arqueólogo, ¿verdad? Ellos se dedican a excavar. Hay unos fanáticos a eso, ¿verdad? Para conocer culturas, tipos de alimentación, cómo eran los tamaños de las personas. Lo tienen algunos como un hobby. Ellos buscan, y cuando encuentran una pieza, la limpian bien y la estudian. Si era el cráneo de una mujer, de un niño, pero ellos no están esperando encontrar vida. Ellos saben que ahí solamente hay muerte. Hubo vida, pero hay muerte. Pero ¿cómo es posible que Dios mire lo mismo? Pero Él ve vida y ve futuro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible verdaderamente que dice realmente Dios ve vida y ve futuro? ¿Qué vio en ti cuando te vio? ¿Qué vio en mí cuando me vio? Vio muerte. Vio huesos. Él lo vio.
pero él vio vida. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros en nuestros hijos, en nuestros familiares? No vemos esperanza, hermanos. Y el Señor quiere que verdaderamente nosotros aprendamos a ver como Él ve, con fe y con esperanza. Y hay una palabra allí más profunda, más que los huesos que están, porque los huesos se miraban. Pero aquí en Ezequiel 37, 13, esto es impresionante. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura. Hermanos, por lo menos los huesos se miraban por encima. ¿Qué se ve cuando entierran a alguien? No se ve nada, está enterrado. Pero dice, aún de aquello que está súper muerto, yo le voy a dar vida. Aquí no tiene nada que ver con el ser humano. Yo, dice, yo soy Jehová cuando abra y os saque de vuestra sepultura. Qué poder, hermanos, qué amor, qué mensaje. Y nos habla de algo porque el mensaje es para nosotros. Ayer dice, pueblo mío, es con su pueblo que está tratando. Con qué ternura, hermanos, nos habla a gente sin fe, a gente dura de servicio, a gente infiel como somos nosotros. Con qué ternura. Ustedes son propiedad mía, dice. No importa en qué condición ustedes tienen dueño, Él hará lo imposible por traer ese pueblo así. De pronto esto tocó mi corazón. De pronto ustedes se olvidan de que tienen Dios, pero yo no me olvido que ustedes son mi pueblo. ¿Cómo se va a olvidar Él, hermanos? Si hubo un precio muy alto que pagó. Nos olvidamos de que tenemos un Dios. Pero pensando, ¿a quién le dio esta visión? ¿Cómo pudo Ezequiel hacerse disponible para una misión y para una visión? Ustedes se imaginan lo que significa. ¿Qué tipo de relación habría tener? En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solo venía por momentos para usar una persona. Nosotros, hermanos, tenemos esa bendición que ya desde el momento en que le recibimos, el Espíritu de Dios mora sobre nosotros. Pero ¿cómo sería esa vida que se le había encomendado? Una vida que vivía en el Espíritu, que se dejaba guiar por el Espíritu. ¿Y qué de nosotros? Porque ahí solo era por momentos, nosotros ya lo tenemos, ese Espíritu. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Aquí vemos una vida que se dejaba guiar por el Espíritu. Y en el 37, estamos trabajando, no se me muevan de ahí. En el 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Hermanos, solamente en esa vida del Espíritu comprenderemos las cosas espirituales. ¿Cómo es una vida, hermanos, que camina en el Espíritu de Jehová? ¿Cómo es una vida que vive? O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Pero si sus ojos andan abiertos, aquí vemos esa vida que se dispuso. Me llevó en el Espíritu. ¿Cómo es una vida? Reconoce que la mano de Dios está sobre él. Miren en el 31. Vino la mano de Jehová, vino sobre mí. Hermanos, qué precioso saber eso. ¿No es verdad que esa mano de Dios ha venido sobre cada uno de nosotros para llevar a cabo una misión que no es humana, ni es en nuestras fuerzas, ni es en nuestra propia capacidad? Anoche compartía con un hermano de allá de Miami que iba a compartir en otra iglesia. Y hablábamos de lo que significa ese caminar en el Espíritu. Qué rara. Porque la verdad, esa persona que anda en el Espíritu, hermanos, es una cosa vista. Él iba a hablar de otro tema que me apasiona. Lo que significa, lo que es estar emborrachado del Espíritu. Un borracho, ¿quiénes se emborracharon aquí? O sea, sé que muchos, ¿verdad? Pero no vamos a callar. Lo que les quiero decir es esa comparación. Que cuando usted tiene una borrachera, quien lo domina es verdaderamente el guaro. Pero una persona borracha en el Espíritu, llena del Espíritu, también es una persona rara. Hace locuras. No le da pena nada. ¿Ustedes se han fijado un borracho? No le da pena nada pedir,
bailar, no le pena nada. ¿Qué de nosotros? Si nosotros estamos verdaderamente borrachos del Espíritu, llenos del Espíritu, no nos daría pena nada presentarle el Evangelio a quien sea, hacer locuras. A un borracho no le importa nada, hace payasadas. Al día siguiente dice: ¿qué hice? ¿Qué dije? Pero en el Señor. Y aquí vemos a ese Ezequiel que estaba lleno del Espíritu. Pero él sabía, dice, y la mano de Jehová estaba sobre mí. Cuando usted sabe eso, ¿por qué razón? Me encanta esa palabra mí, y yo la dejo para mí. Como dice una hermana, yo doy de lo que me rebalsa, lo principal lo dejo para mí en el Espíritu. Sobre mí. Hermanos, somos únicos. Hay una misión única para cada uno de nosotros. Hay una gracia. A mí, por ejemplo, han tratado de enseñarme cómo predicar y primer punto, no se me queda nada. Porque hay algo mío que el Señor me lo dio para Él. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, usted es una pieza única. Yo no soy millonaria, ni conozco de marcas de cartera, de ropa. Si me puedo poner una pieza de segunda, me la pongo, no tengo ningún problema. No conozco de joyas, no conozco de marcas de cartera finas, no conozco nada, ni de perfumes, no sé nada. ¿Cuánto cuesta una pieza única? No conozco cuánto cuesta una pintura única, que dicen que solo las pueden ver a través de vitrinas. ¿Cuánto cuesta? Tienen precio. Pero ¿qué de una vida? Usted fue comprado a precio de sangre. El ADN de ella no lo tiene nadie. Las huellas digitales no la tiene nadie. Usted es única. Cuando usted mira eso como Dios lo ve, no con orgullo, con gratitud. Con gratitud. Usted es una pieza única, eso me lo hablaba el Señor. La mano de Jehová vino sobre mí. Cuando yo veo ese Gálatas 2:20, de tal manera me amó que se dio a sí mismo por mí. Él no me trajo a pasear a este mundo. Ya le voy a enseñar a dónde dice. Joyas únicas, piezas únicas para servicios únicos. Pablo decía, según la gracia que me ha sido dada, nos ha puesto dentro de nosotros un propósito único. Al venir a este mundo, hermano, venimos con un plan maestro que desconocemos. Nos coloca en una familia toda rara. A mí me colocó de un padre que tuvo 28 hijos. Ahorita en Honduras me voy a ir a conocer con 3 que no conozco. Todavía ya solo quedamos 6. A él le plació. Hasta que él vino y me sanó y le dije, Señor, ¿sabes qué? Hace poquito, en esta semana, prediqué para unas mujeres y les decía, nunca escribí una carta para mi papá, porque él no me quiso, pero al Señor le plació ponerme ahí. Y aquel hombre que antes de Cristo odié, cuando vine al Señor, y saber que soy una pieza única y que a Él le plació, y delante de Él pude abrir mi boca y decirle, gracias por Felipe Segura, que tú escogiste para que fuera mi padre. Yo no escogí nacer allí, ni ser hondureña. Gracias. Hay un acto soberano de Dios que jamás vamos a entender. ¿Por qué nos colocó allí? ¿Por qué venimos de esa familia complicada? Nacemos ahí. De Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo puede entender el hombre su camino? No entendemos nada. Y empezamos a caminar en un plan que jamás entenderemos qué estamos haciendo. Yo digo, he vivido en 4 países que no he escogido, pero soberanamente ha ido en pos de mí. Leamos esto, por favor, esto sí me interesa. Primero de Timoteo, segunda de Timoteo 1:9, para que usted vea qué está haciendo acá. Eso lléveselo en su corazón porque se lo necesita llevar. Y nos salvó
y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. La persona salva tiene un llamado. Si usted piensa que su llamado solo es venir a la iglesia, lo felicito. Yo sé que no. Yo sé que para mí hay un plan que no entiendo, pero lo anhelo. Que no nos vayamos de este mundo sin haber cumplido ese plan perfecto. Salvos y llamados. ¡Qué declaración tan sorprendente! Cuando Dios salva, también llama, hermanos. ¿Cómo necesitamos entender eso? Cada persona salva tiene un llamamiento, una tarea especial. Si ya somos salvos, tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Esa mano vino sobre mí. Habla de su presencia, su capacidad, utilizando vasijas de barro, que bajo esa mano no solamente estamos bajo su cuidado, sino bajo su soberanía, haciéndolo a la manera. La pregunta es, ¿puede resistirse usted a esa mano? Porque dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Usted puede resistirse, espere las consecuencias. Yo sé lo que es resistirse a la mano de Jehová. ¿No lo supo Jonás? ¿No lo supo Sansón? La palabra está llena de vida, que se resistieron a esa mano de Dios, para lo cual nosotros fuimos criados. Qué privilegio ser escogidos por Dios y ser sus mensajeros y saber que su mano está sobre nosotros. ¿No le da a usted gozo y gratitud y descanso que no tiene que ver nada con nosotros? Necesitamos entender cuál es el plan. Yo no necesité entender hace 30 años aquí a qué venía. Él no está llamado a explicarle a nadie. Él es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño. Yo hablo si usted de verdad, yo no hablo de cosas de mentiras. Usted un día pasó y le dijo, sí, Señor, aquí estoy. Empieza un plan raro, empieza un plan extraño, pero la mano de Dios, Él no lo va a dejar solo. Un plan raro, a veces la dirección que nos da y nosotros queremos explicación qué está haciendo el Señor, pero muchas veces nos parece ilógico a dónde nos está llevando. Hermanos, toda la escritura es ilógica a la mente humana. ¿Por qué le digo esto? Porque encontré algunas cosas que son ilógicas. Esa visión que le estaba dando a Ezequiel no era lógica. No es lógico que nuestro Señor haya nacido a través de una virgen. No es lógico que Jesús haya alimentado a miles con unos pocos panes y unos peces y que todavía sobre. No es lógico lo que escogió Dios. Yo le voy a mostrar lo que escogió Dios. Sé que se lo sabe, pero usted y yo necesitamos recordarlo. Primera de Corintios 1, 24, 28. Primera de Corintios 1, 24, 28. Me encanta. Más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está. Eso es ilógico a la mente humana. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sino que lo necio. Lo necio del mundo escogió, y me encanta porque enfatiza esa palabra, escogió, para avergonzar. Y ahí en el 27 escogió Dios y en el 28, y lo vil del mundo y lo menosprecio escogió Dios, y lo que no es. O sea, escogió Dios. Dios es un Dios que escoge de manera ilógica. Lo poco inteligente, lo más temeroso, lo tímido, lo despreciable, eso es lo que escoge Dios. Es ilógico. No es ilógico que Dios haya venido a morar en una vasija tan imperfecta como es su vida y la mía. No era lógico lo que le pedía a este siervo, pero este siervo, Ezequiel, vivía en el Espíritu y sabía que la mano de Dios estaba sobre él. No es nuestro trabajo, hermanos, entender las cosas de Dios a lo que no es lógico. Si no lo entiende, dice uno, bueno, mejor no lo hago. Ayer me ponía a hacer una cosa el Señor ilógica, y digo yo, qué fácil es predicar, pero cuando Dios le dice, vamos, ahora te voy a contar la experiencia, vamos a lo práctico.
Sí, Señor, pero lo que me estás pidiendo no tiene lógica. Bueno, ¿y entonces qué vas a predicar? No es lógico. Pero aquí tenemos un siervo que se dejó moldear para la misión. De pronto, nosotros verdaderamente nos ha llamado para una cosa. Ya, por ejemplo, va a llamar a Yadira y se le abre una puerta y le dicen, ¿usted cree? Vamos a reunir todas las mujeres del barrio y Yadira va a predicar. No, si estuviera la hermana Isabel o la hermana Marixa. No es contigo. Mire, por allá hay una persona que necesita que oren por él, o, ay no, yo voy a llamar a Joel, o voy a llamar a la Nina, o a la Sandrita, no, es con ella. Hermanos, preparados para toda buena obra. El domingo pasado yo estaba lista, iba a venir a predicar aquí, no fue aquí, y entonces iba para acompañar a otro hermano que anda del extranjero para allá, y una hora antes yo estaba listándome para ir de Heredia hasta Zapote, y una hora antes me llama el pastor, se enfermó la persona que iba a predicar, ¿puedes predicar? Una hora antes. Hermanos, listos para toda buena obra. Una persona en el Espíritu, estas vidas están dispuestas a caminar a lo que verdaderamente les parece ilógico. Si usted ha escuchado la voz de Dios en algo que no le parezca lógico, obedezca. En ese andar del Espíritu que este siervo miró esta visión, sabía que la mano de Dios, y era una vida moldeable. Aquí miramos en esa vida también una obediencia absoluta a lo inentendible. Le dio una tarea. Aquí vamos a ir trabajando. No se la voy a hacer muy largo. Espérense que se me perdió. Me pasé. Aquí está. Diles, estamos en Ezequiel 37:4. Diles, yo quiero que les hables a los huesos y yo seré el que les daré la vida. Y profeticé como me había mandado. Cuánta obediencia ha sido formada en nosotros a lo inexplicable, a lo ilógico. No moverme y no titubear cuando Él me dice, profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en el 7 dice, y profeticé. Solamente puedo decirles una cosa, y vio respuesta a la obediencia. Y mientras profeticé, dice en el 7, él empezó a ver los resultados. Hermanos, la palabra de Dios en la boca de una vida que sabe que tiene efecto, eso trae efecto, tarde o temprano. Como dice la palabra de Dios en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Aquí está una vida que no entendía, pero obedeció a la palabra de Dios. Y mientras profeticé, no antes, el poder que tiene la palabra de Dios en los labios de una vida que vive en el Espíritu y que confía en el Señor, hermano, va a tener resultados. Note que el profeta llama la atención a las sacudidas y a los ruidos. Empezó a suceder algo. Hermanos, muchas veces yo te animo a que sigas profetizando a lo que no ves sobre tus hijos, sobre situaciones de salud, sobre situaciones de economía, aunque no veas nada, pero dile a esa situación muerta, háblale a esa situación. Pienso verdaderamente que si Dios nos guía a orar de esa manera, debemos estar alertas para notar cada detalle, porque el Señor dice en el 1 lo llevó de cerca, perdón, en el 2 lo llevó de cerca. Empezó a ver la reactividad de los huesos. Ocurrió en etapas. Primero, paso a paso. Ya había milagro, porque dice que los huesos empezaron a tomar carne. Empezaron a tener carne. Ya eran seres humanos, pero no tendrían vida. Hombres con piel como Adán, antes de haber recibido el aliento de vida, pero aún faltaba el soplo del Espíritu. Tenían que seguir escuchando. Él tenía que seguir escuchando cuál era el siguiente paso. Yo voy a hablarles de ciertas cosas y de ciertas situaciones en lo personal. Si usted quiere verdaderamente
empezar a ir a otros niveles de oración, va a tener que estar atento cómo orar. Esas oracioncitas de bendice y todo, hermano, porque lo que usted y yo tenemos, ¿sabe qué es? Guerra de vida o muerte. Yo he tenido situaciones donde el Señor me ha llevado a unos niveles de guerra y de orar por ciertos familiares, que es hasta en acción. Yo no tengo que entender. El que tiene lenguas, úselas. Y usted va a empezar a ver resultados y la paz, sabiendo que esa lucha no es suya, es del Señor. Este hombre solamente está obedeciendo. Dile a lo que está muerto, háblale a lo que está muerto, a lo que verdaderamente. Ese hombre no miraba nada, pero actuó en el Espíritu. Ese hombre tenía que seguir escuchando cuál era el siguiente paso. No le daba el cuadro completo. Muchas veces no nos da el cuadro completo. Muchas veces está orando por una situación y usted no ve nada, ve la situación, pero continúe, no nos desanimemos. Y ahora dice, él tenía un más allá. Él quería, Dios quería un siervo obediente que fuera paso a paso para lo que estaba viendo. Él quería darse a conocer como lo que es un Dios admirable, que va más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Y en el 9, vamos a leer lo que dice en el 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así el Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos secos. Sopla, llévate todo lo que está estancado, llévate todo lo que está muerto, llévate de nosotros en esta mañana toda rutina, toda religión, todo conformismo, toda indiferencia. Sopla y que venga frescura a nuestras vidas, que venga la pasión que Él está verdaderamente esperando. Hermanos, la bodas con el Señor no es para cuando Él venga. Es ahora que necesitamos responder, yo quiero ser tu esposa. Yo quiero amarte con pasión. Que se lleve todo aquello de indiferencia en nuestra vida. Que ese soplo del Espíritu venga sobre nosotros. Hermanos, las iglesias en decadencia y nuestras vidas solo pueden ser revividas por la predicación de la palabra acompañada por el soplo de la venida del Espíritu Santo. Que Él envíe tal avivamiento, porque muchas iglesias lo necesitan. Yo lo necesito, hermanos. Y en el 10 dice, y un ejército grande fueron revividos, no para convertirse, hermanos, en espectadores, o para vivir una vida de comodidad. Se convirtieron en un ejército, y uno grande en extremo, dice el 10. Ahora viven para actuar bajo las órdenes de aquel que les dio vida. Con toda la palabra, hermanos, pero sin el Espíritu, podemos ser un ejército de muertos reunidos, pero sin el verdadero aliento de vida. Sin la llenura del Espíritu Santo, solo seremos una iglesia terrenal, que no es por la que Jesucristo va a venir. Necesitamos el poder del Espíritu. Sin Él, todo esfuerzo humano es en vano. Solo en esa vida guiada por el Espíritu habrá frescura y seremos siervos, no solo dispuestos, sino disponibles a lo ilógico del Señor. ¿Será que habrá un anhelo en nuestro corazón de salir de esta religiosidad y de esta pasividad y de este venir solamente los domingos, y no habrá una pasión si el Espíritu de Dios no lo hace, hermanos? Yo lo necesito. La abundancia de la palabra, pero con el soplo del Espíritu. A veces, hermanos, quiero decirles algo, y les amo. Ya la sequedad espiritual ya se ha hecho costumbre en nuestras vidas. Uno mismo se ha secado. ¿Por qué podemos llegar a esa sequedad? Por falta de intimidad en el Señor. Falta de apartar tiempo para que Él me hable y yo le hable. Olvidar que mi primer llamado, desde que le entregué mi vida, es a estar con Él. Necesitamos recordarlo constantemente. Mi oración se volvió en rutina. No tienen que contestarme a mí. ¿A qué te diriges desde que te levantas el primer momento? ¿Al celular? ¿O a decir, por lo menos en el baño, me quedo un rato con el Señor? Ya no tengo expectación. ¿Qué hará el Señor en mí o a través de mí? Ya no tengo clamor en mi corazón. Ten piedad de mí, oh Señor. ¿Saben a lo que más le temía David? A que le quitaran el espíritu.
No quites, no despidas de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un rey que conocía el poder, que conocía las riquezas, que conocía, pero el clamor de él era: no lo quites. Un hombre que anhelaba vivir en su presencia. Ahora yo te digo, ya casi termino, no me vayan a dormir, que el Señor te dice: ¿qué ves? Un imposible en tu vida. Yo no conozco tu historia, conozco la mía. Un imposible, ¿verdad? Y el Señor le decía a ¿puede vivir esto? ¿Pueden vivir estos huesos? Pero esa pregunta no era para que diera una respuesta, era una invitación a una reflexión del poder, amor y la misericordia. Y nos pregunta a nosotros esta mañana: ¿qué ves? Le pregunta a Dinia: ¿qué ves en Aarón? Me pregunta a mí: ¿qué ves? Seguimos viendo, seguimos con los ojos cerrados, hermano. Seguimos con los ojos cerrados. ¿Qué ves? Y siguen mis ojos carnales viendo lo imposible. Nos presenta situaciones. ¿Saben para qué? Para preguntarnos qué pensamos de Él. No de ellos, mi respuesta no es en ellos, ni en mí. ¿Qué pienso yo de Él? Pero esta mañana nos pregunta: ¿qué ves? ¿Qué ves en tu familia? Imposibles. ¿Qué ves en tu país? Seguimos hablando de que ya entró la delincuencia, que sea. ¿Qué ves? ¿Qué ves en tu propia vida? Tus luchas personales que nadie conoce, solo Él. ¿Qué ves? Lucha de temores escondidos, dudas, incredulidad. Pero por muy muertas que veamos nuestras situaciones, ese pasaje nos recuerda que las circunstancias nunca tienen la última palabra. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos en lo natural? Con desesperanza, con duda, con incredulidad. Y dice la palabra de Dios que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros le decimos: tú no puedes con esta situación, Dios puede cambiar una situación, hermanos, en un instante. Mudar el corazón de un ser querido en un momento. Dar una respuesta a lo que hemos esperado en un momento. Avivar esos dones que están adormecidos en esta congregación. Aquí hay dones que están adormecidos, que están congelados, sin funcionar al Señor. Y nos pregunta el Señor: ¿tú crees que yo puedo? Él nos dio vida a nosotros aún cuando estábamos muertos. A veces, hermanos, somos arqueólogos de nosotros mismos, de nuestro pasado. Y no he llamado a esa hermana, donde verdaderamente yo tengo una hermana creyente que se ha quedado. ¿Saben cómo nos quedamos? Como la esposa de Lot, como decía la hermana Isabel, la Lota. ¿Se acuerdan que ahí le decía a la hermana Isabel? No tiene nombre, pero yo le pongo la Lota, decía la hermana Isabel. Y así somos muchos de nosotros, hermanos. ¿Saben a qué nos lleva como arqueólogos de nuestra vida? A ver solo muerte en nuestro pasado. Y yo me apunto allí. Yo no vengo a predicarles a ustedes, yo primero, hermanos. Me veo que a veces me quedo viendo mis errores, cosas que pude haber hecho más por el Señor, cosas que verdaderamente, y me he quedado allí viendo como un arqueólogo solo muerte y no vida, pensando y viendo el pasado, oportunidades que dejé pasar. Y lo mismo, somos arqueólogos para otros. Lo que hice, mis fallas pasadas, pero el Señor dice: yo le voy a dar vida a lo que tú creías que estaba muerto. ¿Qué ves? ¿Cómo ves tu tiempo de intimidad en el Señor? ¿O solo hay una rutina? Ahora quiero llevarles cuál era el propósito. Ahora sí les prometo, esta es mi última página. ¿Cuál era el propósito de toda esta visión, hermanas? Es la última parte, el 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Todo el propósito es que se dé a conocer quién es Él, hermano. Que se dé a conocer, y sabrás y sabrán, que sepan, que sepáis: yo hago, yo pondré, yo haré, yo os cubriré, yo abro, yo cierro. Darse a conocer quién es ese Dios, quien trae vida a nuestra sequedad. Vamos
en Salmo 32, una vida que reconoció su sequedad. Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad veraz. Mientras callé. Yo creo que es una mañana de poder reconocer, Señor, aquí había una vida que dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando mantuvo oculto y cayó su pecado, en lugar de confesarlo y arrepentirse. Pero este hombre era un hombre sincero que amaba al Señor y decidió romper el silencio. Ni él mismo se daba cuenta de su condición, que estaba en un valle de huesos secos. El Señor, a través del profeta, lo buscó, lo que él siempre hace. Dios siempre toma la iniciativa. Vino y se humilló. Un día me asusté, porque José, en 30 años que tengo aquí, nunca me había llamado. Y me llamó antes de irme para Miami en diciembre. Tiene una llamada de José. José, yo vengo aquí, la homeopatía, pero llamada. Solo le escribí y le dije: José, me imagino que fue un dedazo. Y me dice: no, quiero hablar con usted. Es usted. Me dice: anoche no me dejó dormir el Señor con usted. ¿Y qué le dijo? Le dije que con la palabra, que diera la palabra tal cual se la había dado, que quitara las máscaras. ¿Sabe lo que llevamos? Máscaras. Lo triste del caso no es el mundo. Yo voy a ejercicios de San Pablo, tiene programas excelentes para adultos mayores. Son como 100 personas. Y a mí me toca a veces en el lugar cerca del más bailador, porque ahí todo es con música. Imagínense ustedes, metida yo ahí. Y oyendo yo a ese señor, me dice: a mí me encanta el baile. Por lo menos ir a ver muecatis, lo que ya hace todo el mundo. Pero ese es el mundo. ¿Qué de usted y qué de mí? Máscaras. Todo está bien. Salimos de esa puerta y continuamos en la misma sequedad. Mientras callé. No sé cuál es tu condición de intimidad con el Señor. No conozco tu hambre por la palabra, pero si no hay hambre, pega gritos y clama, porque aquí está la vida. Cada palabra es una semilla de vida. Por eso Él dice: no sabes a dónde ir. Él dice: yo soy el camino. No sabes en qué creer. Yo soy la verdad. No sabes en qué pensar o para qué estás. Yo soy la vida. Y todo eso está aquí. No conozco tu hambre, porque esa solo la produce Dios, y tú lo sabes. Y si no hay, hermano, exclama. Todo el panorama que estamos viendo es la muy pronta venida del Señor. Y si Él no viene, hay un tiempo de caducidad para tu vida. Tarde o temprano nos vamos. ¿Qué va a pasar? Hace poco me quedé una noche saboreando. Cuando usted saborea algo. Yo, por ejemplo, soy golosa con los dulces, con los postres. Cuando usted saborea algo, usted le quiere decir: mira qué rico. Ustedes aman, por ejemplo, el pejibaye. Yo les digo, el pejibaye con los extranjeros, o cuando lo prueba lo ama o lo detesta. Y yo lo detesto. Pero cuando usted come una cosa rica. Y una noche de estas, el Señor trajo una verdad
de todo lo que verdaderamente he compartido con ustedes, somos únicos. Y había una porción para ella, había una porción para ella. El Señor alimenta a su pueblo de manera personal. El único que sabe la necesidad y lo que está haciendo en su vida es Él. Entonces esa palabra queda en el corazón y la alimentó. Porque lo que está haciendo, esa simiente desde que llegó, que es Cristo Jesús, está creciendo y está alimentando. Y hubo una verdad que alguien habló y a mí me impactó. Sé que no tiene nada que ver con lo que yo ya casi terminó, perdón. Pero me impresionó. El Salmo 91 dice: el que habita. Se habló de la sombra, pero luego el que habita bajo la sombra. Pero luego lo que me impresionó, jamás lo hubiera imaginado. Que habitar, la palabra habitar, no solamente quiere decir vivir allí, sino casarse con Él. Yo dije, eso no puede ser verdad. Y me fui. Ahí está. Cuando a usted le habla de matrimonio, a mí la primer palabra que me habla de matrimonio es fidelidad. No solamente quedarme ahí, sino ser fiel a Él. Pero no cuando Él venga, es ahora. Anhelar casarme con Él ahora. Como que Él está diciendo: Yadira, ¿te querés casar conmigo? ¿Qué pasó cuando a usted le hicieron esa propuesta de matrimonio y estaba enamorada? Inmediatamente. No importa si no hubiera anillo, no importa. Sí. ¿Y qué aquel que está queriendo no solamente que oigamos una enseñanza de lo sobrenatural de Dios, porque es sobrenatural e ilógico que haya escogido, no solamente para salvarla, para adoptarla, sino para que se case con Él? Él está esperando esa respuesta. Ese Dios sobrenatural. Yo me lo comí esa noche. Me lo comí de una manera. Me fui. Tengo una ventanita pequeñita que da a los cielos. Esa noche para mí, apunté la fecha. Esa era mi porción. Ese era mi momento. Y aquí, yo sé que me de pie, pero no me podía ir verdaderamente. Dice, y la promesa en este Ezequiel, disculpen que me fui por ahí, pero no me podía ir sin dejarle esa perla. No sé para quién fue, pero yo tenía que decirle. Y en el 14 dice, y hablé e hice. Hermanos, nos podemos imaginar de manera personal en ese valle, en esa situación difícil, pero no para quedarnos allí. No es el propósito del mensaje. Su propósito es darle vida a todo aquello que está seco en tu vida. Y Él dice, y lo voy a hacer descansar, y los haré reposar. Él quiere que haya descanso en saber que ese Dios sobrenatural está a cargo de todos nuestros imposibles. Saber que somos su pueblo, como Él nos llama, pueblo mío. Saber que somos su especial tesoro. Saber que fuimos salvados y amados, y que la mano de Dios está sobre nosotros. Que quite, hermanos, toda superficialidad, toda rutina. Que el viento se lleve toda paja, heno y hojarasca. Y ahora sí les prometo que terminamos. Job 14. Esta palabra, hermanos, si no la entiende, llévesela en su corazón. Esta palabra de Job. No importa que no veamos nada. Job 14, 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva.
Puede haber algo muerto, pero al venir la palabra que tiene el poder, reverdecerá, por muy muerto que sea. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo sé, Señor, que lo que tú has llamado, Señor, tu escogencia es rara e ilógica. Mujeres débiles, hombres débiles, incapaces, llenos de dudas, llenos de temores. ¿Cuántas veces te hemos ofendido con la duda? Pero hoy nos has hablado de un Dios sobrenatural, de un Dios que no tiene lógica que me hayas escogido. Como hay una canción que dice: ¿qué te movió? ¿Qué te movió a perdonarme? Y dice: tu misericordia, oh Dios. Es lo único de lo que podemos hablar. Gracias, Señor, aún por esas situaciones tan difíciles, por esa respuesta según nosotros tardada. Pero aún en esa espera hay una escuela y estamos aprendiendo, Señor. Aquí no es nada, Señor, sino verte a ti. Como dice tu palabra: y lo hice y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Tú responderás a nuestros imposibles, Señor. Estos son días de lo sobrenatural. Este es el año de lo sobrenatural, Padre. Como hemos cantado, Señor, días son estos de Elías. Días de hombres que vieron lo sobrenatural. Día verdaderamente donde tú no solamente vas a poner carne sobre lo muerto, sino que tu espíritu, para que tu nombre sea glorificado. Esos imposibles para nosotros los ponemos delante de ti, Señor. Esa sequedad, Padre, como David, que se arrepintió y dijo: oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. No lo merezco, Señor. Perdona mis rebeliones. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Amén. Y estos fuegos Corororo basaya, rararara bababaya, rababababaya, rarababababa. Si usted tiene lenguas, utilícelas, hermanos. Surabababaya, arabajasia. Orro bababababaya. Y al percibir el agua de tu palabra, Señor, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Veremos tu gloria. No anhelamos nada más, sino que tu nombre sea glorificado. Y yo lo hice, y yo, Jehová, hablé y lo haré. Robabababasa. Gracias, Arabababay. Levanta tus manos ahí donde estás y deja que la presencia del Espíritu Yo Santo soy sople sobre ti. Ororobabasa. Quita de nosotros toda pasividad, toda indiferencia, toda tibieza, Señor. Nuevos ánimos a tu corazón. Oro ba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 ya, ya bababasia. Oro babababasia, sopla, Señor. Y quita, Padre. Quita, Señor, toda paja, heno y hojarasca. Todo aquello que está impidiendo en nuestras vidas, Señor, que no te amemos, que no te reconozcamos como el Dios de lo imposible. Vivirá. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y esos cuerpos. Y esos huesos vivirán. Somos nosotros mismos. Ven Hay sequedad, Padre. Ven y sopla. Ven y sopla. Ven y sopla como lo que tú eres, un viento. Rababay. Ven y sopla. Con ese manto que te dio, ministra el pueblo, con ese manto que quedó en tu madre. Ore de Yo soy
Quiera la papaya ya papaya ya papaya. Y si ya papaya. Ustedes pueden olvidar que yo soy su pueblo, pero no me he olvidado que yo soy tu Dios.